La lluvia golpeaba la tierra con tal fuerza, como si el cielo hubiera decidido desatar toda su furia sobre la ciudad. Las calles se convirtieron en ríos turbulentos, los coches se hundían en el agua turbia, y las farolas se reflejaban en los charcos como brasas humeantes en la noche. Víctor, un hombre alto con ojos cansados, avanzaba por un callejón inundado, apretando en sus manos un paraguas rasgado que ya no ofrecía protección. Sus zapatos chapoteaban, la chaqueta empapada se adhirió a su cuerpo y su corazón latía al ritmo de los truenos. Se apresuraba a casa donde lo esperaba el silencio de un apartamento vacío, pero algo lo hizo frenar. Un sonido, delicado, desesperado, apenas audible en el estruendo de la lluvia. Un grito. No humano, pero lleno de tal dolor que a Víctor le faltó el aliento. Se detuvo, tratando de ver en la oscuridad. El agua le salpicaba a la cara, dificultando la visión, pero el sonido se repitió, penetrante, tembloroso, como si algo pequeño luchara por sobrevivir. Víctor frunció el ceño, intentando entender de dónde provenía el llamado. Sus dedos apretaron el paraguas con más fuerza y sus piernas lo llevaron hacia adelante, hacia un estrecho callejón donde los cubos de basura se hundían en el agua sucia. Aspiró aire, sintiendo el frío calar hasta los huesos. «¿Quién está ahí?», gritó, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. Dio un paso, luego otro, hasta que notó movimiento cerca de la pared. Algo blanco, pequeño, casi invisible en la sombra, se debatía en la corriente. Víctor entrecerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se encogía. Era un gatito, minúsculo, con el pelaje pegado a su cuerpecito, aferrándose desesperadamente a un trozo de cartón que la corriente arrastraba. Sus patitas resbalaban y su cabeza se inclinaba hacia atrás, emitiendo otro débil pero feroz grito. Víctor se quedó paralizado, sin creer lo que veía. ¿Cómo podía un ser tan pequeño emitir un sonido tan poderoso? Dejó caer el paraguas, sin preocuparse de que el viento lo llevara, y corrió hacia el gatito. El agua le salpicó los zapatos, helada como la misma muerte, pero no se detuvo. El gatito lo vio, sus ojos, 2 enormes faros verdes, brillaron en la oscuridad. Víctor se agachó, sintiendo como sus dedos temblaban de frío y emoción. «Aguanta, pequeño», susurró, aunque sabía que el gatito no lo entendería. Sus manos se cerraron alrededor del pequeño y húmedo bulto, cálido a pesar de la lluvia. El gatito emitió un suave maullido, débil pero lleno de tal esperanza que a Víctor le apretó el corazón. Lo abrazó contra su pecho, protegiéndolo de la lluvia con la parte de su chaqueta. El gatito temblaba. Su pequeño corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Víctor miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo lluvia, viento y oscuridad. Retrocedió hacia la luz de una farola para ver mejor a su nuevo compañero. Pelaje blanco, empapado de barro, y algo extraño en su cara. Manchas oscuras, como si alguien hubiera dibujado una máscara alrededor de sus ojos. «Eres un luchador», murmuró Víctor, sintiendo cómo las comisuras de sus labios se levantaban involuntariamente. El gatito lo miraba sin apartar la vista, y en esa mirada había algo más que miedo, como si supiera que lo habían escuchado. Víctor se dio la vuelta, abrazando al pequeño contra su pecho, y caminó contra el viento. La lluvia golpeaba su espalda, pero ya no le importaba. El grito del gatito, ese llamado desesperado, se había quedado grabado en su mente, como una melodía que no se puede olvidar. Caminó hacia casa, sin saber que esa noche cambiaría su vida. En lo profundo de su ser se encendió una chispa, no solo compasión, sino algo cálido, casi olvidado. No podía explicar por qué ese pequeño bulto de pelaje, luchando contra la inundación, lo había tocado tan profundamente. Pero una cosa sabía con certeza: ese gatito no se quedaría solo. Víctor caminaba por las calles inundadas, abrazando al gatito contra su pecho. La lluvia no cesaba, pero su ritmo se había convertido en parte del fondo, como el latido de un corazón. En el apartamento al que entró, temblando de frío, todo estaba en silencio, solo las gotas de su chaqueta golpeaban el suelo. Encendió la luz, y la tenue lámpara iluminó la modesta habitación. Un sofá con tapicería desgastada, una mesa cubierta de viejos periódicos y una solitaria taza con café a medio beber. El gatito en sus manos emitió un suave maullido, recordándole su presencia. Víctor se sentó en el sofá, abriendo cuidadosamente los dedos para ver al pequeño.
El pelaje blanco del gatito, aún mojado, parecía casi transparente, pegándose a su delgado cuerpecito. Pero la atención de Víctor se centró en su cara. Las manchas negras alrededor de sus ojos, como si alguien hubiera dibujado con precisión una máscara de superhéroe, enmarcaban sus brillantes ojos verdes, que ardían con una chispa obstinada. No era solo una mancha de barro, como había pensado al principio, sino algo que hacía que el gatito se pareciera a un pequeño defensor de los cómics. Víctor sonrió involuntariamente, acariciando su pelaje húmedo con un dedo. «¿Eres un pequeño Batman?», murmuró, y el gatito, como si respondiera, movió la cabeza, sacudiendo una gota de sus bigotes. Se levantó, llevando al pequeño hacia el lavabo del baño. «Necesitamos limpiarte, héroe», dijo abriendo el agua tibia. El gatito, al sentir el chorro, siseó, pero sus débiles garras solo resbalaron por la mano de Víctor. El hombre lavó suavemente la suciedad, esperando que la negra máscara desapareciera, resultando ser solo una mancha de barro de la calle. Pero cuanto más limpia se volvía la piel, más nítidos aparecían los contornos oscuros alrededor de sus ojos. No era suciedad ni pintura. Era un patrón natural, como si la misma naturaleza hubiera decidido otorgarle al gatito una marca de valentía. Víctor se detuvo, sosteniendo al pequeño mojado bajo la lámpara. «Eres único», susurró, sintiendo cómo algo cálido se movía en su pecho. El gatito, como si entendiera que el peligro había pasado, emitió un suave ronroneo, apenas audible, pero tan vivo que Víctor no pudo evitar reír. Lo envolvió en una vieja toalla, secándolo con cuidado, como si fuera una frágil joya. El gatito lo miraba sin apartar la vista, y en esos ojos había algo más que gratitud. Como si estuviera evaluando a su salvador, decidiendo si podía confiar en él. Víctor sintió un pinchazo en el corazón. Él, un hombre acostumbrado a la soledad, de repente se dio cuenta de que era necesario para alguien. Llevó al gatito a la cocina, lo puso sobre la mesa y comenzó a buscar en los armarios. «¿Qué comen los que son como tú?», murmuró, encontrando solo una lata de atún. Al abrirla, puso un poco de pescado en un plato. El gatito, al percibir el olor, se animó. Sus pequeñas patas se deslizaron sobre la mesa. Se lanzó sobre la comida, tragando los trozos con avidez, mientras Víctor lo miraba, incapaz de apartar la vista. Ese pequeño luchador, que había sobrevivido a la inundación, comía con tal determinación que parecía que cada bocado era una victoria sobre la muerte. Pero, ¿y ahora qué? Víctor se apoyó en el respaldo de la silla, mirando al gatito. ¿Dejarlo? ¿Devolverlo a la calle? La idea de soltar al pequeño de nuevo en la tormenta le cortó la respiración. Recordó ese grito, ese llamado desesperado que había atravesado la lluvia. No podía simplemente olvidarlo. El gatito terminó de comer. Se lamió una pata y volvió a mirar a Víctor, como si dijera: «Estoy aquí, y tú eres responsable de mí». El hombre suspiró, rascándose la nuca. «Está bien, héroe, pasarás la noche aquí, ya veremos qué hacer después». Improvisó una cama con un viejo suéter, colocando al gatito en una esquina del sofá. El pequeño se acurrucó de inmediato, hundiendo su nariz en su cola, y su respiración se volvió regular. Víctor lo observaba, sintiendo cómo la fatiga del día se desvanecía. Afuera, la lluvia aún rugía, pero en el apartamento había calor. Por primera vez en mucho tiempo, no solo del radiador, sino de algo interno, se recostó en el otro extremo del sofá sin apartar la vista del gatito. Ese grito aún resonaba en sus oídos, y sabía que nunca lo olvidaría. La mañana llegó con un tímido sol que se abría paso entre las nubes grises. La lluvia había cesado, dejando tras de sí charcos y un olor a humedad que impregnaba la ciudad. Víctor se despertó por un ligero susurro. El gatito, que había estado durmiendo sobre el suéter, se estiraba. Sus pequeñas patas temblaban por el esfuerzo. El hombre se levantó sobre un codo, mirando al pequeño. A la luz del día, parecía aún más frágil. Su pelaje blanco, ya seco, se erguía, y la negra máscara alrededor de sus ojos parecía aún más brillante, como si alguien hubiera trazado carbón sobre su cara. El gatito bostezó, mostrando su lengua rosa, y miró a Víctor con tal confianza como si se conocieran de toda la vida. «Buenos días, héroe», murmuró Víctor frotándose los ojos. Se levantó sintiendo cómo su cuerpo dolía por el sueño en el viejo sofá. El gatito saltó al suelo, aterrizando torpemente, pero de inmediato corrió tras el hombre, sus patas golpeando el linóleo.
Víctor sonrió involuntariamente. Ese pequeño, que había sobrevivido a la tormenta, se movía con una obstinación que no concordaba con su diminuto tamaño. En la cocina, volvió a abrir la lata de atún, pero la idea de que el gatito estuviera cubierto de barro de la calle no le daba paz. «Necesito limpiarte bien», decidió, regresando al baño. Llenó un recipiente con agua tibia, añadiendo una gota de champú que encontró en el armario. El gatito, al sentir el agua, se puso alerta. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. «No tengas miedo, esto no es una inundación», dijo Víctor, bajando con cuidado al pequeño al recipiente. El gatito siseó, pero su protesta fue débil, más por apariencia. Víctor frotó suavemente su pelaje, esperando que las manchas negras en su cara se lavaran, como huellas de carbón o hollín. Estaba seguro de que era barro, incrustado en su pelaje de la vida en la calle. Pero cuanto más lavaba, más claro se hacía que la máscara no desaparecía. Víctor se detuvo sosteniendo al gatito en sus manos. El agua goteaba de su pelaje, revelando un manto blanco deslumbrante, pero las manchas negras alrededor de sus ojos permanecían tan nítidas, como si estuvieran dibujadas con perfecta simetría. No era suciedad, ni una mancha, era su color natural. Dos óvalos oscuros, enmarcando sus ojos verdes, hacían que el gatito se pareciera a un héroe de los viejos cómics, listo para lanzarse a la batalla. ¿En serio?, exhaló Víctor, incapaz de contener su asombro. Giró al gatito hacia el espejo, como si pudiera evaluar su singularidad. El pequeño movió la cabeza sacudiendo las gotas y emitió un breve maullido lleno de dignidad. El hombre se rió, sintiendo cómo el calor se expandía en su pecho. Secó al gatito con una toalla, y este, ahora limpio y esponjoso, se veía aún más increíble. «Así que tienes una máscara de superhéroe», murmuró Víctor, observando al pequeño. De repente, recordó cómo de niño soñaba con ser un héroe, salvar el mundo, llevar una capa. La vida, por supuesto, lo había despertado. Trabajo en un almacén, deudas, soledad. Pero este gatito, con su audaz máscara, parecía traer consigo un pedazo de ese sueño infantil. Llevó al pequeño de regreso a la cocina, donde éste se lanzó con entusiasmo sobre el atún. Víctor observaba cómo el gatito comía pensando en qué hacer a continuación. ¿Dejarlo con él? Nunca había tenido mascotas. Demasiado trabajo. Pero la idea de llevar al gatito a un refugio o, peor aún, devolverlo a la calle, le causaba un dolor agudo en el pecho. Este pequeño había sobrevivido a la inundación. Había gritado pidiendo ayuda de tal manera que Víctor lo había escuchado a través de la tormenta. Merecía una oportunidad. El gatito, al terminar de comer, saltó al alféizar de la ventana y miró hacia afuera. Sus ojos seguían a los transeúntes, y su cola temblaba nerviosamente. Víctor se acercó, notando cómo el pequeño se tensaba, como si se preparara para saltar. «¿Ya planeas escapar?», preguntó, frunciendo el ceño en broma. El gatito giró la cabeza, su máscara brilló a la luz del sol, y en esa mirada había algo obstinado, casi humano. Víctor sintió cómo su corazón se encogía. No sabía cuánto tiempo estaría ese pequeño con él, pero una cosa estaba clara. Ese gatito no era solo un hallazgo, era especial. El sol se estaba poniendo, tiñendo la ciudad de cálidos tonos naranjas, pero el aire aún guardaba la humedad de la inundación de ayer. Víctor estaba sentado a la mesa bebiendo café que ya se había enfriado. El gatito, al que ya había comenzado a llamar Máscara, dormía en el alféizar de la ventana, acurrucado en un pequeño bulto esponjoso. Su pelaje blanco brillaba a la luz de la tarde, y la negra máscara alrededor de sus ojos lo hacía parecer un pequeño guardián, listo para lanzarse a la batalla en cualquier momento. Víctor lo miraba sintiendo un extraño calor en su pecho. No estaba preparado para que este diminuto visitante se convirtiera tan rápidamente en parte de su vida. La mañana transcurrió en calma. El gatito comía, jugaba con un hilo del viejo suéter y hasta permitió que Víctor le rascara detrás de la oreja, emitiendo un ronroneo de satisfacción. Pero ahora, cuando el día se acercaba a su fin, el hombre se dio cuenta de que no sabía qué hacer a continuación. Salió al balcón para despejar su mente, dejando la puerta entreabierta. Máscara, al sentir la corriente, se despertó y, torpemente saltando del alféizar, lo siguió. Víctor notó esto y sonrió. «¿Ahora eres mi guardaespaldas?». El gatito solo movió la cabeza. Sus ojos verdes brillaron, como si realmente entendiera. Pero algo en el comportamiento del gatito cambió.
De repente se quedó inmóvil, con las orejas aplastadas, mirando hacia la calle. Víctor siguió su mirada, pero solo vio un callejón vacío, donde los charcos reflejaban el cielo del atardecer. «¿Qué hay, pequeño?», preguntó, inclinándose. Máscara emitió un suave maullido lleno de tensión y, para sorpresa de Víctor, corrió hacia la puerta. Antes de que el hombre pudiera atraparlo, el gatito salió corriendo a la calle, su cola blanca brillando en el umbral. Espera!», gritó Víctor, corriendo tras él, su corazón latiendo con ansiedad. Salió a la calle, mirando a su alrededor. El callejón, que había estado inundado ayer, ahora estaba casi seco, pero los cubos de basura aún estaban torcidos, recordando el caos de la inundación. Víctor notó un pequeño punto blanco en el mismo lugar donde había encontrado al gatito. Máscara estaba allí, sentado sobre un trozo de cartón que milagrosamente había sobrevivido, mirando hacia la sombra. Su cola temblaba nerviosamente, y la máscara, en su cara, parecía aún más brillante en la tenue luz. Víctor se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Has vuelto a casa?», murmuró, pero su voz tembló. El gatito no se movía, sus ojos estaban fijos en algo en la oscuridad. Víctor entrecerró los ojos, tratando de discernir qué había llamado la atención del pequeño. Nada, solo sombras de los cubos y el susurro del viento. Pero Máscara de repente se levantó, arqueó su espalda y emitió un sonido bajo y amenazante que Víctor nunca había escuchado. No era un grito de ayuda, sino algo diferente: determinación, desafío. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese gatito, que apenas había sobrevivido a la tormenta, se comportaba como si estuviera listo para proteger algo importante. Víctor se sentó a su lado, extendiendo la mano, pero Máscara saltó hacia atrás, sin apartar la vista de la sombra. «¿Qué has visto, héroe?», preguntó, tratando de hablar con calma. El gatito dio un paso hacia adelante, sus patas temblaban, pero en cada movimiento había una extraña confianza. Víctor recordó de repente cómo lo había encontrado allí, luchando en el agua, y ese grito que había atravesado la lluvia. Quizás ese lugar no era simplemente un accidente para Máscara. Quizás había vuelto no por capricho, sino porque algo lo llamaba aquí. El hombre se levantó, decidido a llevar al gatito a casa, pero Máscara, como si hubiera sentido su intención, se lanzó a un lado, escondiéndose detrás de un cubo. Víctor maldijo, abriéndose camino tras él. «Eres un terco», gruñó, pero su voz estaba llena de ternura. Lo encontró sentado al borde de la asra, sus ojos brillaban como si estuviera protegiendo una fortaleza invisible. Víctor se detuvo, sintiendo cómo algo dentro de él se movía. Ese pequeño, tan diminuto y frágil, se comportaba como un verdadero luchador, regresando a donde casi había muerto. Lo levantó con cuidado, esperando resistencia, pero Máscara solo lo miró, como si dijera: tenía que comprobarlo. Víctor lo abrazó contra su pecho, sintiendo cómo su pequeño corazón latía bajo sus dedos. «Está bien, héroe, pero ahora a casa», dijo, caminando de regreso hacia el edificio. El atardecer se desvanecía, tiñendo el cielo de carmesí, y en esa luz la máscara del gatito parecía casi mística. Víctor no sabía por qué Máscara había regresado a ese callejón, pero sentía que ese lugar guardaba algún secreto que el gatito aún revelaría. La mañana del día siguiente recibió a Víctor con el olor a humedad y una tenue luz solar que se filtraba a través de las cortinas. Máscara, como ya había comenzado a llamar al gatito, dormía en su improvisada cama de suéter, pero sus orejas se movían, como si sintiera algo incluso en sueños. Víctor se estiró sintiendo cómo sus músculos dolían tras la carrera de ayer tras el gatito por el callejón. Miró al pequeño, cuya negra máscara se destacaba sobre su pelaje blanco, y sonrió. «Definitivamente no eres de los que se quedan quietos», murmuró, rascándose la nuca. Cachorro se despertó, como si hubiera escuchado su voz, y saltó al suelo, dirigiéndose de inmediato hacia la puerta. Víctor frunció el ceño, recordando la fuga de ayer. «¿Otra vez ¿Es qué lugar?», preguntó, pero Máscara solo lo miró, sus ojos verdes brillaban con obstinación. El hombre suspiró, comprendiendo que no podría mantener al pequeño encerrado. Se puso la chaqueta, tomó al gatito en brazos y salió a la calle, decidido a seguirlo. El callejón donde encontró a Máscara estaba a solo unos pasos, pero hoy había más actividad. Los niños del vecindario corrían por la acera y una anciana del primer piso colgaba la ropa. Víctor bajó al gatito al suelo, manteniéndolo a la vista.
Máscara de inmediato se lanzó hacia el lugar familiar junto a los cubos de basura, donde aún yacía la caja de cartón con la que había luchado contra la inundación, desgastada, pero no llevada por el viento. El gatito se sentó. Su cola se movió nerviosamente y sus ojos se entrecerraron, como si estuviera buscando a un enemigo. Víctor se agachó a su lado, observando el callejón. «¿Qué buscas aquí, héroe?», preguntó, pero no hubo respuesta. En cambio, Máscara de repente arqueó la espalda, su pelaje se erizó y de su garganta salió un bajo y amenazante gruñido. Víctor se dio la vuelta y se quedó quieto. De la esquina salió un enorme gato naranja. Experimentado, con orejas desgastadas y una cicatriz en la cara, parecía un bandido de los callejones felinos. Sus ojos brillaron en amarillo y sus movimientos eran seguros como los de un dueño del territorio. En su boca, Jake llevaba un pez. Por el olor, claramente fresco, robado de alguna cocina. Máscara, a pesar de su pequeño tamaño, dio un paso adelante. Su máscara de superhéroe parecía aún más brillante contra su pelaje blanco. Víctor sintió cómo su corazón se aceleraba. Pequeño, no te acerques a él», susurró. Pero el gatito no escuchó. El gato naranja notó a Máscara y se detuvo, sus bigotes se movieron y el pez cayó de su boca. Emitió un siseo amenazante, pero Máscara no retrocedió. En lugar de eso, el gatito saltó hacia adelante. Sus patas se movieron en el aire y sus garras brillaron como pequeñas cuchillas. El gato naranja, 3 veces más grande, claramente no esperaba tal embestida. Se echó atrás, pero Máscara ya estaba cerca. Su rugido era fuerte, lleno de furia, como si estuviera defendiendo no solo un trozo de cartón, sino algo más grande. Víctor se levantó, listo para intervenir, pero la pelea fue rápida. Máscara se lanzó hacia el gato naranja, apuntando a su costado. El naranja huyó, tratando de golpear con su pata, pero el gatito esquivó. Sus movimientos eran veloces a pesar de su debilidad. Se aferró a la cola del oponente, y el naranja, rugiendo, salió corriendo, dejando el pez en el suelo. Máscara se detuvo, respirando con dificultad. Sus ojos verdes brillaban con triunfo. Víctor lo miraba sin poder creer lo que veía. Ese pequeño ovillo de pelo, que apenas había sobrevivido a la inundación, acababa de ahuyentar a un gato que podría haberlo aplastado con un solo golpe. «¿De verdad eres un superhéroe?», exhaló el hombre, sintiendo cómo el orgullo se mezclaba con el asombro. Se acercó a Máscara, que ahora estaba sentado junto al pez, como si estuviera protegiendo su trofeo. El gatito lo miró. Su máscara brillaba a la luz de la mañana y en sus ojos había una tranquila confianza. Víctor se agachó, observando el pez. Era fresco, con escamas brillantes. Claramente no provenía de la basura. «¿De dónde sacaste esto, bandido?», preguntó al gato naranja en la nada, pero este ya se había escondido tras la esquina. Máscara emitió un breve maullido, como diciendo: «Hice lo que debía». Víctor sacudió la cabeza, incapaz de contener una sonrisa. Ese pequeño no era solo un luchador. Había en él un espíritu que no se puede explicar. Levantó al gatito, sintiendo cómo temblaba de cansancio, pero no de miedo. «Me sorprendes, héroe», dijo Víctor, abrazando a Máscara contra su pecho. Miró el callejón, notando cómo la anciana con la ropa los miraba con asombro. «¿Es tu gato?», gritó ella. Su voz temblaba de curiosidad. Víctor se encogió de hombros sin saber qué responder. «Por ahora sí», dijo, caminando de regreso a casa. Pero en el fondo de su alma sentía que Máscara no había regresado a ese callejón por casualidad. Algo lo llamaba allí, y esa pelea era solo el comienzo. El sol se elevó más alto, bañando el callejón con una luz suave. Pero Víctor aún estaba de pie junto a los cubos de basura, sosteniendo a Máscara en sus brazos. El gatito, que recién había ahuyentado al enorme naranja, ahora parecía más tranquilo, pero sus ojos verdes no se apartaban del pez que yacía sobre la desgastada caja de cartón. Víctor se agachó, observando el trofeo. El pez era fresco, con escamas plateadas, oliendo a mar, no a basura. «¿De dónde eres, amigo?», murmuró, pero la pregunta quedó en el aire. Máscara solo lamió su pata como si la victoria fuera algo habitual para él. Víctor miró a su alrededor, sintiendo cómo la curiosidad se mezclaba con la inquietud. El gato naranja claramente había robado ese pez, pero ¿por qué Máscara se lanzó a quitarlo con tanta ferocidad? No era solo terquedad felina. En los movimientos del gatito había un propósito, casi una determinación humana. El hombre frunció el ceño, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Notó cómo la anciana con la ropa, que aún estaba cerca, lo miraba con desconfianza.
¿No es tu pez?, gritó, señalando la presa. La mujer sacudió la cabeza, pero sus ojos se iluminaron de curiosidad. En ese momento, desde el patio vecino se oyó una voz, aguda, llena de irritación. «María, ¿has visto mi pez? Lo traía del mercado y ha desaparecido». Víctor se dio la vuelta y vio a una mujer de mediana edad con un delantal y el cabello despeinado. Se acercaba a la anciana, agitando las manos. «Ese bandido naranja está merodeando otra vez. Ya es la tercera vez esta semana», continuó, sin notar a Víctor. Este tosió, atrayendo su atención. «¿Es sobre este pez?», preguntó, señalando la presa de máscara. La mujer, que aparentemente se llamaba María, se detuvo, sus ojos se agrandaron. «¡Mi sardina!», exclamó, acercándose rápidamente. Miró el pez, luego al gatito en brazos de Víctor, y su rostro se suavizó. «¿Fuiste tú quien se la quitó a ese diablillo naranja?», preguntó, inclinándose hacia Máscara. El gatito, como si entendiera, levantó la cabeza con orgullo. Su máscara de superhéroe brilló a la luz del sol. Víctor sintió cómo el orgullo se movía en su pecho. «Parece que sí», respondió, sin ocultar su sonrisa. María aplaudió. «Eres un verdadero héroe, pequeño. Ese gato naranja aterroriza todo el patio. Ayer le robó el queso a la vecina. Anteayer me quitó el pan. Y hoy mi sardina». Miró a Víctor. Sus ojos brillaban de gratitud. Estaba preparando la cena para los niños y de repente... ¡pum! Y no hay pez. Pensé que todo estaba perdido. Y tu gatito lo trajo de vuelta. Víctor quería decir que Máscara no era realmente suyo, pero se lo pensó mejor. «¿En su lugar?», preguntó. «¿Así que él protege tu patio?». María asintió, señalando la casa vecina. «Aquí todos nos conocemos. Ese naranja es un problema para todos. Pero tu pequeño... parece que sabía lo que hacía». Se inclinó hacia Máscara, que la miraba con un ligero escepticismo, pero no siseaba. «Gracias, pequeño defensor», dijo, y en su voz había una calidez sincera. Víctor sintió que algo se apretaba en su pecho. Máscara, que apenas había sobrevivido a la inundación, no solo había sobrevivido, había protegido este patio, como si lo considerara suyo. Miró al gatito, cuya máscara ahora parecía aún más brillante, como un símbolo de su pequeña misión. «No eres solo un luchador, ¿verdad?», murmuró Víctor, acariciando a Máscara en la cabeza. El gatito ronroneó, pero su mirada se desvió de nuevo al callejón, como si estuviera esperando un nuevo desafío. María, al notar esto, se rió. «Es como un verdadero guardián. Quizás deberías dejarlo aquí, que vigile al naranja». Víctor sacudió la cabeza abrazando al gatito más cerca. «No, él viene conmigo. Pero volveremos». Se dio la vuelta hacia la casa, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Máscara no solo había regresado al callejón, estaba protegiéndolo, como su hogar. Víctor recordó ese grito en la inundación, lleno de desesperación, y comprendió. Este gatito no solo sobrevivía, luchaba por algo más grande que la comida, tal vez por la justicia, por aquellos que vivían en este patio. El hombre caminaba hacia casa, y Máscara lo miraba como diciendo, «hice lo que debía». Y Víctor sabía que este pequeño héroe aún lo sorprendería. Víctor caminaba hacia su edificio, abrazando a Máscara contra su pecho. El gatito, que aún temblaba un poco después de la pelea con el gato naranja, se había calmado, pero sus ojos verdes seguían vigilando el callejón, como si aún estuviera protegiendo su territorio. El sol ya se estaba poniendo y las sombras de los edificios se alargaban sobre la acera. Víctor sentía cómo en su pecho crecía un calor, no por el calor, sino por algo nuevo que este pequeño luchador había traído a su vida. Miró a Máscara, cuya máscara negra de superhéroe brillaba a la luz del atardecer, y entendió. No podía dejarlo aquí. En el apartamento reinaba el silencio, solo el tic-tac de un viejo reloj sonaba en la pared. Víctor bajó al gatito en el sofá, donde inmediatamente se acurrucó en una bola, hundiendo su nariz en su cola. El hombre lo miraba tratando de comprender lo que había sucedido. Este pequeño, que apenas había sobrevivido a la inundación, no solo había resistido en la pelea con un gato 3 veces más grande, había defendido la comida ajena, el patio ajeno, a personas ajenas. «No eres solo un gatito, ¿verdad?», murmuró Víctor, sentándose a su lado. Máscara abrió un ojo como si estuviera de acuerdo y emitió un suave ronroneo que hizo que el corazón de Víctor se apretara. Se levantó y caminó por la habitación,
tratando de organizar sus pensamientos. ¿Dejar a Máscara en su casa? Eso significaba responsabilidad, algo que había evitado durante años. Su vida había sido simple. Trabajo, casa, soledad. Nunca había tenido mascotas. Demasiados problemas, demasiada dependencia. Pero la idea de devolver al gatito al callejón, donde lo esperaban nuevas inundaciones o gatos naranjas, le cortaba el corazón como un cuchillo. Recordó el grito de Máscara en aquella tormentosa noche, lleno de desesperada esperanza, y comprendió. Este gatito le había confiado su vida, y abandonarlo ahora sería una traición. Víctor sacó su teléfono y comenzó a buscar lo que necesitaba para el gatito. Comida, caja de arena, veterinario. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla cuando se dio cuenta de que ya estaba tomando una decisión. «¿Te quedas?», dijo en voz alta, mirando a Máscara. El gatito levantó la cabeza, su máscara pareciendo guiñarle un ojo a la luz de la lámpara. Víctor se rió, sintiendo cómo la tensión se desvanecía. Recordó las palabras de María, la vecina que había llamado a Máscara un héroe. Este pequeño no solo había sobrevivido, había luchado por la justicia, por aquellos que no podían defenderse. Y Víctor no podía ignorar ese llamado. Salió a la tienda más cercana comprando un paquete de comida para gatitos, un tazón y una caja de arena con relleno. Al regresar, encontró a Máscara en la ventana, mirando hacia la calle, como si aún estuviera protegiendo su callejón. Víctor puso el tazón con comida, y el gatito, al oler el aroma, saltó con una agilidad que sorprendió al hombre. Comía con la misma determinación con la que había luchado, y Víctor observaba, sintiendo cómo en él crecía algo que había olvidado, el deseo de cuidar. «Te mereces un hogar, héroe», dijo acariciando a Máscara en la cabeza. El gatito ronroneó, acurrucándose contra su mano, y ese gesto fue como un apretón de manos, lleno de confianza. Pero en el fondo, Víctor sentía una leve inquietud. Máscara no había regresado al callejón por casualidad, algo lo atraía allí. Tal vez estaba protegiendo no solo el pez, sino la memoria de algo más grande. El hombre que hizo... sacudió la cabeza alejando esos pensamientos. Decidió que al día siguiente llevaría al gatito al veterinario para chequear su salud. Y mientras observaba a Máscara, que, tras comer, saltó al sofá y se acurrucó junto a su mano. Su pequeño cuerpo irradiaba calor, y la máscara en su rostro parecía un símbolo de su espíritu invencible. Fuera, la oscuridad se espesaba, y la ciudad se calmaba tras días agitados. Víctor se recostó en el sofá, sin apartarse del gatito. Recordó lo solo que se sentía en este apartamento hace solo unos días, y cómo ahora este pequeño luchador con máscara lo había llenando de vida. «Somos un equipo, ¿verdad?», susurró, y Máscara, como si estuviera de acuerdo, empujó su nariz contra su palma. Víctor cerró los ojos, sintiendo cómo la fatiga se desvanecía. Sabía que este gatito no era solo un huésped, era su salvación, así como Víctor se había convertido en la suya. El apartamento de Víctor, que antes parecía vacío y sin vida, ahora respiraba un nuevo ritmo. La luz de la mañana entraba por la ventana, reflejándose en los ojos verdes de Máscara, que estaba en el alféizar, observando a las palomas en el techo de enfrente. Víctor, al regresar de su turno nocturno en el almacén, se quitó la chaqueta cansado y sonrió al gatito. «¿Protegiendo la fortaleza, héroe?», preguntó, frotándose los ojos. Máscara maulló, breve y orgulloso. Su máscara negra brillaba, como si realmente fuera el guardián de esta casa. Pero hoy había inquietud en el apartamento. Un suave rasguño de patas se oía desde el dormitorio. Luna, la vieja gata de Víctor, que había adoptado del refugio hace unos años, salió a la sala. Su pelaje plateado brillaba y sus ojos amarillos se entrecerraron, evaluando al nuevo inquilino. Víctor se detuvo, observándola. Luna era la reina de este apartamento, independiente, de carácter fuerte, pero estricta con los extraños. No estaba seguro de cómo recibiría a Máscara. Luna conoce a tu nuevo vecino», dijo con cautela, preparándose para un siseo o una pelea. Pero en lugar de eso, Luna se acercó lentamente al alféizar, su cola se movió suavemente y su mirada se suavizó. Máscara, al notarla, saltó al suelo. Sus orejas se pusieron alertas, pero en sus movimientos no había miedo, solo curiosidad. Dio un paso hacia ella. Su máscara de superhéroe parecía darle confianza. Luna se detuvo, su nariz se movió, olfateando. Un momento de silencio colgó en la habitación y Víctor contuvo la respiración.
Luego, para su sorpresa, Luna inclinó la cabeza y tocó con su nariz la cara de Máscara. El gatito se congeló y luego respondió de la misma manera, su pequeño hocico tocando el de ella. Fue como un apretón de manos lleno de un acuerdo silencioso. Víctor exhaló, sintiendo cómo la tensión se desvanecía. «Bueno, ustedes dos claramente se llevan bien», dijo dejándose caer en el sofá, pero lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado. Máscara, como si decidiera sellar el encuentro, saltó al sofá y se acomodó junto a Luna, que ya se había instalado en su rincón favorito. El gatito se acurrucó a su lado, su pelaje blanco se mezcló con el plateado, y la máscara en su rostro parecía casi cómica junto a su mirada severa. Luna no se movió. En cambio, lamió a Máscara en la cabeza, como una madre que calma a su pequeño. Víctor los miraba sintiendo cómo el calor se expandía en su pecho. Nunca había visto a Luna tan suave. Siempre había sido una solitaria, aceptando sus caricias, pero manteniendo distancia. Y ahora esta gata dura, que había sobrevivido a sus propias batallas, miraba a Máscara con tal ternura que a Víctor le dolió el corazón. «¿Te has enamorado, héroe?», bromeó, pero en su voz había sinceridad. Máscara, como si lo hubiera oído, giró la cabeza y maulló. Sus ojos brillaban como si realmente estuviera encantado. Al final del día, la escena se repitió. Luna y Máscara yacían juntos, sus colas entrelazadas, y el suave ronroneo llenaba el apartamento. Víctor, preparando la cena, los observaba y de repente se dio cuenta de que este gatito no era solo un huésped. Había cambiado no solo su vida, sino también la vida de Luna. Ella, acostumbrada a la soledad, ahora parecía feliz, como si Máscara hubiera despertado en ella algo que había olvidado hace tiempo. Víctor recordó cómo había encontrado al gatito en la inundación, su grito desesperado, y pensó: tal vez este pequeño no solo fue enviado a él, sino también a ella. Fuera, la oscuridad se espesaba, y en el apartamento reinaba el silencio, interrumpido solo por el ronroneo de los dos gatos. Víctor se sentó junto a ellos, acariciando a Luna y luego a Máscara. El gatito lo miró, su máscara parecía brillar en la penumbra, y Luna se acurrucó más cerca, como confirmando que ahora eran una familia. Víctor sonrió, sintiendo cómo la soledad, que había comprimido su corazón durante años, se desvanecía. No sabía qué les esperaba en el futuro, pero una cosa estaba clara. Máscara, este pequeño héroe, no solo había encontrado un hogar, sino que había encendido una chispa de amor donde nadie la esperaba. El apartamento de Víctor ahora vibraba con vida, como si alguien hubiera insuflado un alma en él. Había pasado un mes desde que Máscara y Luna se volvieron inseparables, y su tranquila ternura llenaba cada rincón. La luz de la mañana entraba por las cortinas, dibujando rayas doradas en el suelo, donde Máscara corría tras un rayo de sol, su máscara negra parpadeando como la sombra de un superhéroe. Luna lo observaba desde el sofá. Su pelaje plateado brillaba y sus ojos amarillos resplandecían con un suave calor. Víctor, mientras tomaba su café de la mañana, los miraba y sentía cómo su corazón se apretaba de felicidad, un sentimiento que no había conocido desde hacía mucho. Конечно. Вот перевод сценария на испанский язык, подходящий для дикторской озвучки. Pero últimamente, Luna ha cambiado. Se ha vuelto más lenta. Duerme más a menudo y su pancita se ha redondeado, como si llevara un secreto dentro. Víctor se dio cuenta de esto hace una semana, pero lo atribuyó a que comía en exceso. Máscara, como un verdadero héroe, siempre le cedía los mejores trozos de comida. Sin embargo, cuando comenzó a hacer nidos con viejas toallas, el hombre comprendió que la situación era más seria. Llamó al veterinario y al examinar a Luna, este sonrió. «Felicidades, Víctor. Pronto tendrás una nueva familia. Ella está embarazada». Víctor se quedó paralizado, su taza casi se le cayó de las manos. «¿Gatitos? ¿De Máscara?». Exhaló, mirando al gatito que en ese momento se estaba acicalando con orgullo. El veterinario se rió. «Por los tiempos, sí. Tu pequeño héroe no ha perdido tiempo». Víctor miró a Máscara, cuya máscara de superhéroe ahora parecía casi cómica a la luz de esta noticia. El gatito, como si sintiera su mirada, saltó hacia Luna y le dio un toque con su nariz en el costado, como si intentara calmarla. Luna ronroneó, lamiéndolo en respuesta, y esta imagen, dos gatos unidos por un hilo invisible, hizo sonreír a Víctor. De repente, comprendió que su hogar, que alguna vez estuvo vacío, pronto se llenaría y aún estos los días pasaron, y Luna se preparaba para la maternidad con una calma real.
Máscara, por el contrario, se volvió aún más activo. Corría por el apartamento revisando cada rincón, como si protegiera a su futura familia. Víctor, al observarlo, sentía orgullo. Ese pequeño, que había sobrevivido a una inundación y luchado contra un bandido pelirrojo, ahora se preparaba para ser padre. «Eres realmente un superhéroe», murmuró el hombre acariciando al gatito. Máscara lo miró, sus ojos verdes brillaban, como si supiera que su misión apenas comenzaba. La noche en que Luna comenzó a dar a luz fue tranquila. Víctor se sentó en el suelo junto a la caja que había convertido en un acogedor nido. Luna yacía allí. Su respiración era pesada pero tranquila. Máscara no se alejaba, sus patitas se movían nerviosamente a su lado, y la máscara en su cara parecía aún más brillante a la luz de la lámpara. Víctor susurraba palabras de aliento, aunque sabía que eran más para él mismo. El primer gatito llegó al mundo con un suave maullido, y Víctor contuvo la respiración. Pequeño y mojado, era una copia exacta de Luna, plateado, con los ojos cerrados. Luego nacieron otros dos, igualmente plateados, pero con manchas blancas como las de Máscara. Víctor observaba cómo Luna cuidaba de los pequeños, mientras Máscara, sentado a su lado, emitía un suave ronroneo, como si estuviera orgulloso de su nuevo papel. Víctor sintió que sus ojos se humedecían. Él, un hombre acostumbrado a la soledad, ahora era parte de esta pequeña familia. Tocó con cuidado a uno de los gatitos, sintiendo el calor de su diminuto cuerpo. «Bienvenidos, pequeños», susurró, y Máscara, como si estuviera de acuerdo, le dio un toque con su nariz en la mano. Al amanecer, la caja estaba llena de vida. 3 gatitos maullaban, acurrucándose junto a Luna, mientras Máscara los vigilaba sin alejarse ni un paso. Víctor los miraba, y su corazón latía al compás de esta nueva melodía en el hogar. Sabía que lo que venía no sería fácil. Los gatitos requerían cuidados, y su salario apenas alcanzaba para él, pero en ese momento, mirando a Máscara, cuya máscara parecía brillar de orgullo, y a Luna rodeada de sus pequeños, sintió que todo estaría bien. Esta familia, nacida del amor y la lucha, era su nuevo comienzo. El apartamento de Víctor ahora estaba lleno de suaves maullidos y el sonido de diminutas patitas corriendo. Pasó un mes más, y los 3 gatitos, nacidos de Luna y Máscara, transformaron su hogar en un pequeño mundo caótico. La luz de la mañana entraba por la ventana, reflejándose en el pelaje plateado de los gatitos que corrían por la habitación, persiguiendo un hilo que Víctor dejaba deslizar perezosamente por el suelo. Luna yacía en el sofá. Sus ojos amarillos observaban a los pequeños con una calma real, mientras Máscara, como un fiel guardián, se sentaba a su lado, su máscara, negra de superhéroe brillando a la luz del sol. Víctor contemplaba esta escena, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez. Los gatitos eran diferentes, pero cada uno era encantador a su manera. El primero, plateado como Luna, era el más travieso, siempre trepando por las cortinas. El segundo, con manchas blancas en los costados, amaba dormir acurrucado junto al radiador. Pero el tercer gatito hizo que Víctor se detuviera en seco cuando lo vio por primera vez. El pequeño era casi una copia exacta de Máscara, pelaje blanco, ojos verdes y, increíblemente, la misma máscara, negra alrededor de los ojos, como si estuviera dibujada con precisión de joyero. Víctor se agachó, tomando al gatito con cuidado en sus brazos. «Mira esto», exhaló, mirando a Máscara. «Has pasado el testigo, héroe». El pequeño, a quien Víctor mentalmente llamó Mini Máscara, maulló, tocando con su nariz su palma. Sus diminutas patitas se aferraban a sus dedos, y la máscara en su rostro parecía casi mística, como un signo del destino. Víctor miró a Máscara, quien observaba a su hijo con orgullo, su cola moviéndose lentamente y sus ojos verdes brillando. Luna, al notar la atención hacia su pequeño, ronroneó y lamió a Mini Máscara, como si confirmara: «Este gatito es especial». Víctor sintió un nudo en la garganta. Este pequeño heredero no solo llevaba el color de su padre, sino también su espíritu, el mismo que había desafiado a la inundación y al bandido pelirrojo. Los gatitos crecían rápidamente, y el apartamento se convirtió en un campo de aventuras. Mini Máscara, a pesar de su tamaño, ya mostraba el carácter de su padre. Era el primero en lanzarse hacia el plato de comida, saltaba valientemente al respaldo del sofá e incluso intentaba rugir cuando sus hermanos jugaban. Víctor se reía al mirarlo. «Vas a ser un luchador como él, ¿verdad?», decía.
rascando detrás de la oreja del gatito. Máscara. Como si estuviera de acuerdo, se secaba y se frotaba contra su pierna. Su máscara parecía guiñarle un ojo a la luz de la lámpara. Una mañana, Víctor notó que Mini Máscara estaba sentado en el alféizar de la ventana, mirando hacia la calle, justo como su padre en los primeros días. Sus pequeñas orejas temblaban y sus ojos seguían algo en el callejón. Víctor se acercó, recordando cómo Máscara regresaba de los cubos de basura, protegiendo el patio. ¿También te llama la atención?, preguntó, acariciando al pequeño. El gatito lo miró, y en su mirada había la misma chispa que en la de Máscara, terca, inextinguible. Víctor sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de ternura. Este pequeño no solo había heredado la máscara, sino también la misión. Miró a Máscara y Luna, que yacían juntos, rodeados de sus gatitos. Su familia estaba completa y Víctor, un hombre que alguna vez evitó los lazos, ahora no podía imaginar su vida sin ellos. Recordó aquella noche de la inundación, el grito de Máscara atravesando la tormenta, y comprendió. Este gatito no solo había cambiado su vida, había dejado un legado, no solo en sus hijos, sino también en el corazón de Víctor, que ahora latía por ellos. Mini Máscara maulló, saltando hacia su padre, y ambos gatos, el viejo y el nuevo héroe, miraron a Víctor como si dijeran: «Estamos aquí, y somos tuyos». Fuera, la ciudad vivía su propia vida, pero en este pequeño apartamento reinaba su propio mundo, lleno de amor, lucha y esperanza. Víctor sabía que les esperaban nuevas aventuras, pero con Máscara y su heredero estaba listo para todo. «Tú comenzaste esto, héroe», susurró mirando a Máscara, «y ahora tu hijo continuará». Y en ese momento, bajo la suave luz del sol, su familia era más fuerte que cualquier tormenta.